una nueva charla. Vamos a desenmarañar la vida y la historia del personaje más controversial del siglo XX, el hombre más perverso del mundo. ¿De quién estamos hablando, Jania? Hola, bienvenidos a otro episodio aquí en el espacio de Marania. Yo soy Jania Mendoza, de México. Hola, Mara. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Mara. Hola, Jania, ¿cómo estás? Muy bien, Mara, aquí estamos. Estoy emocionada realmente de compartir un nuevo espacio contigo y con todos los que nos están viendo desde donde sea que estén. Muchos saludos para todos. Y pues bueno, queremos decirles que el episodio de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar de un personaje muy conocido. ¿De quién vamos a hablar hoy, Mara? Cuéntanos. Hoy vamos a desenmarañar la historia del personaje más controversial del siglo XX. Fue llamado el hombre más perverso del mundo. ¿De quién estamos hablando, Jania? Híjoles, el hombre más perverso del mundo. Se me ocurren varios, fíjate, pero siento que puede ser Aleister Crowley. Exactamente. Hoy vamos a ¡Y! hablar de Aleister Crowley y vamos a ver por qué sigue siendo tan famoso hasta el día de hoy, más de 70 años después de su muerte. 70 años después de su Sí, sí, muerte. sí. Muy bien, pues vamos a desmarañar un poco acerca de lo que se dice, lo que se piensa y a entender cómo es que su vida se dio a conocer por todo lo que hizo, todo lo que emprendió, ¿no? Todo lo que vivió. Entonces, pues comencemos con este nuevo episodio, no se lo pierdan y quédense porque está buenísimo. Eh, Vamos a empezar entonces a hablar un poquito sobre la juventud. Empecemos a desmarañar un poquito sobre el origen, la raíz de este personaje, Aleister Crowley. ¿Quién fue Aleister Crowley? Su nombre verdadero era Edward Alexander Crowley. Nació el 12 de octubre de 1875 en el noroeste de Londres, llamado Royal Leamington Spa, en Reino Unido. Vamos a desmarañar un poquito acerca de la historia de su familia, porque de ahí es donde viene todo sobre su historia. Entonces, creció dentro de una familia muy cristiana. Sus padres pertenecían a un grupo religioso conocido como los Hermanos de Plymouth, que era un movimiento religioso cristiano protestante. Tengo entendido que este grupo practicaba la unidad, el amor fraternal entre todos los creyentes de Cristo y estudio de la palabra de Dios y el evangelismo. Tengo entendido también, o llegué a indagar en esta información de este grupo, que dentro de este grupo hacían el estudio libre de la Biblia. eh, había, no había un clero formal, es decir, no había pastores fijos, no había jerarquías dentro de este grupo, eh, y se caracterizaba por la sencillez de los cultos. Pasando el tiempo de este grupo, hubieron congregaciones en donde ahí se parte y se divide este movimiento. Unas congregaciones eran más abiertas, más flexibles, más amables, más libres, ¿no? Pero otras eran muy estrictas y muy separadas de la sociedad. Son en estas en donde la familia de Edward Alexander Crowley, su familia estaba rodeada de este movimiento, de esta parte de la congregación separada de la sociedad. Y era muy estricto. Pasado el tiempo, su padre era dueño de un negocio, tenía una fortuna, era dueño de un negocio de fabricación de cerveza. Entonces, pues era una familia muy adinerada, ¿verdad? Y pues tenía una relación muy linda con su padre. Realmente lo admiraba mucho, a pesar de que su padre era devoto a la religión que seguían. Y tenía una mala relación con su madre. Su madre, de hecho, bueno, Aleister Crowley, como lo conocemos, era muy rebelde, no quería seguir la religión. Su madre le decía la bestia desde que era pequeño. Y pues Aleister desde ese entonces se adueñó se encariñó de este apodo que su madre le decía, la bestia, ¿no? The Beast.
A la edad de 11 años su padre fallece debido al cáncer de lengua que vivió. Y bueno, la familia Crowley se muda para vivir con el tío, se llamaba Tom Bishop, hermano de su madre, y de igual manera no tenía una buena relación con este tío. Se decía que tenía, lo detestaba profundamente, según las fuentes, y pues eso fue a la edad de 11 años en donde pierde a su padre, ¿no? Entonces ahí empieza ya como que no hay forma de reemplazar a un padre, ¿no? Fue hasta los 20 años que por fin se comenzó a sentir libre de su familia represiva. Ahí fue cuando ingresó a la Trinity College de Cambridge, y ahí empieza a escribir sus primeros ensayos, sus novelas, poemas eróticos, ya enfocando a su energía más auténtica, ¿no? Separado de de este periodo de mucha edad muy cuadrada, ¿no? De que no se te permite pensar diferente, eres un rebelde, esto, ¿no? Que vivía a través de su familia. Entonces, es muy curioso porque justamente se fue al otro extremo, a la otra polaridad, ¿no? Vivir aquello que le llamaba era vivir todo aquello que desconocía, ¿verdad? Entonces, fue en esta temporada también, en la temporada que estuvo en Cambridge, que adoptó el nombre de Alistair. La razón fue que buscaba un nombre más corto y más fácil de poder llegar como a la fama, ¿no? Algo más fácil de decir, más fácil de recordar, y llegó con Aleister, que es Alexander, su segundo nombre, pero en la forma gaélica. Mencionó, hay unos escritos que dice que adoptar este nombre satisfacería mis ideales románticos, es decir, la estrategia perfecta para hacerse más conocido, tener un nombre más corto, más fácil y más memorable. Entonces, es una historia muy, muy linda. Continuamos con lo que Mara está por contarnos acerca de, pues, toda esta etapa, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en su vida, Mara? Sí, justamente en su paso por Cambridge es donde empieza a leer libros de magia negra y se interesa por la alquimia, el ocultismo, por la magia ceremonial, por religiones orientales y empezó a leer libros de magia negra. El libro que más lo impactó fue el libro de Magia Negra y los Pactos de Arthur Edward White, un famoso ocultista de la época, que justamente es White, el creador del tarot de No, Rider hombre, White. wow, qué interesante. O sea, estuvo leyendo libros de él. Sí, sí, sí. Ese libro, el de La magia negra y los pactos, fue el que lo impactó más. Lo hizo meterse en ese mundo y seguir descubriendo, porque él quería rechazar esa infancia estricta y quería salir de... Él quería rechazar la infancia estricta que tuvo, separándose de la culpa que le habían impuesto. Y entonces, cuando leyó este libro, le impactó en ese periodo que estuvo en Cambridge. Este libro tenía pactos con entidades, rituales mágicos, tenía grimorios medievales y este libro despertó verdaderamente su interés por ser mago y en 1898 conoció a Julian Baker, químico y ocultista, quien quedó asombrado por la inteligencia y el entusiasmo de Crowley y decidió presentarle a los miembros de la hermandad en la que él pertenecía. ¿En qué hermandad estaba? Era la Orden Hermética de Alba Dorada, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. Sí, 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 era esa. Sí, Ándale, era esa. sí, sí, sí. Sí, Sí. era la orden hermética de la Golden Dawn, una sociedad esotérica más prestigiosa del final del siglo XIX.
Sí. Entonces, quedó impactado con el entusiasmo por conocer y su rápido interés en las artes oscuras. Los presentó con algunos de los miembros, tuvo una entrevista y lo curioso es que fue rápidamente aceptado. En esa sociedad se crecía de niveles, pero a través de pruebas y de estudios rigurosos. Pero lo curioso es que Crowley avanzaba muy rápido, lo que hacía que los demás miembros estén celosos y no les parecía justo. También empezó a codearse con eh, uno de los miembros de escala mayor y los demás miembros creían que él no estaba suficientemente maduro para tener contacto con esa persona que era muy prestigiosa. ¿Con quién? De George Cecil Jones, todos se sorprendían por su inteligencia, era brillante en todo lo que hacía. Pero también era egocéntrico, era provocador y a los otros miembros no le gustaba. En ese momento se estaba viendo una crisis dentro de la hermandad. Entonces, uno de los más altos rangos de los fundadores le pidió a Crowley si lo podía representar. Pero entonces los otros miembros les parecía que no era adecuado y le prohibieron la entrada, expulsándolo y estuvo alrededor de 3 años, de 2 o 3 años dentro de la hermandad y terminaron expulsándolo y no le prohibieron la entrada. Vale, qué fuerte. Esto fue en la orden hermética de Golden, Golden Dawn. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, él se fue, pero se llevó muchos de los conocimientos que aprendió en ese tiempo que estuvo ahí. Claro, claro. Ujú. Ájale. Ok, ok. Y esa fue, este, vale, fue una etapa en donde empezó todo el mundo del ocultismo, ¿no? Dentro de todo esto, este mundo. Sí, Bien, entonces, ok, considerando que hay, vaya, el nombre del templo, tengo entendido, era ahí en Londres, este, eh, se llamaba Templo de Isis Urania de la Orden Hermética de la Alba Dorada, Golden Dawn. Este, y bueno, la palabra hermética, ahí fue donde entra, digo, vamos a desmarañar un poco qué es, ¿no? Para entender un poquito el contexto de lo que probablemente estaban haciendo ahí. em, pues los principios herméticos, este, pues se enfoca más que nada en entender el universo, cómo funciona el universo. Si entiendes los principios herméticos, entiendes cómo manejar tu vida y todo lo que vas manifestando día a día, ¿no? Estos 7 principios pues son los más conocidos, incluso en la música se han escuchado, ¿no? La ley de la mentalidad, todo el universo es mental, la ley de la correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, la ley de la vibración, nada está completamente fijo, siempre hay esta vibración, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí y ahora está vibrando en una frecuencia. La polaridad, todo en este plano de la materia se divide en polaridad, ¿no? Bueno, malo, luz, sombra. Eh, el ritmo, todo tiene su ritmo, todo tiene su tiempo, ¿no? Esas son varias de las leyes principales de cómo funciona el universo. Me faltan dos, que es causa y efecto. Es literalmente si generas karma o dharma. Y pues el género. Tiene el género femenino o masculino en este plano de la dualidad. Entonces, dentro de esta orden se veían estos principios, dice orden hermética, y no solamente la teoría, lo practicaban conscientemente, ¿no? Entonces, todo eso que aprendió ya cuando lo sacaron de ahí, se fue obligado, ¿no? Este, pues
obviamente lo que practicas lo aprendes sí o sí. Entonces, él no se fue con las manos vacías. Este, y bueno, esto que practicaba, ¿realmente existía, bueno, realmente era magia o es una filosofía? Bueno, como lo podríamos llamar, o muchos lo pueden llamar magia, otros lo pueden llamar manifestación, otros una filosofía de vida, porque realmente sí se encuentra en textos de filosofía, ¿no? Cuando estudiamos filosofía, pues nos enseñan que debemos entender quiénes somos, de dónde somos, nuestro origen y recordar también qué hacemos aquí, ¿no? En este plano, en esta vida, ¿no? Este, y de hecho, incluso hay una frase que se puede relacionar que tiene Crowley, pero vamos a hablar de esta frase más adelante. Pero sí, es el propósito del qué hacemos aquí. Para llegar a ese propósito, pues todas esas enseñanzas del ocultismo, del esoterismo, de lo que estaba emprendiendo Crowley, era pues entenderse a sí mismo y entender de lo que era capaz, ¿no? Él como persona. ¿Sos profesional del bienestar y querés que más personas conozcan tu trabajo? Mi comunidad en Instagram ya supera los 20.000 seguidores y estoy armando un directorio para dar visibilidad a especialistas comprometidos. Si quieres hacer crecer tu marca personal, escribime y sumate. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todos los viajes que vivió, que tuvo, empezando en Estocolmo, 31 de diciembre de 1896, a la edad de 21 años. Estaba muy, muy joven realmente. Eh, Tuvo su primera experiencia de liberación interior. Ahí es en donde aparentemente está experimentando su poder de creación, ¿no? Su poder de manifestación. Dice, y cito, descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. Esta frase tiene bastante significado y me hace querer preguntarte, Mara, ¿has tenido algún tipo de experiencia que hayas vivido que dices, wow, o sea, alguna manifestación que hayas experimentado, que hayas hecho? Sí, muchas veces sentí que estaba encaminada a lo que estaba creando. Pero sí, yo digo que todo es grande, ya depende de uno, ¿no? Porque pues de Sí, sí. cualquier tipo de manifestación se empieza. Por ejemplo, yo sí quiero contar una. De hecho, fue hace unos días. La semana pasada fue una experiencia de manifestación. Eh, Así, pues estaba yo en mi vida, ¿no? En presencia. Ahí es en donde empezamos a detectar las manifestaciones, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. Entonces, yo no tenía el plan, yo realmente el plan salió. Mi hermano vive lejos del país y vino a visitarnos por el mundial. Entonces vino y ya era uno de los últimos días que iba a estar aquí, fue el domingo pasado, el día lunes se fue. Entonces, lo íbamos a dejar a donde estaba su esposa y ahí, yo repito, yo no tenía el plan de entrar, era una convención, tenía su local y ella estaba participando en esta convención. Y bueno, yo feliz, yo nomás quería entrar por unos panecitos que venden al vapor, unos panecitos japoneses. Yo tenía años de no acudir a ese tipo de convenciones, me encantan, pero cuando hay mucha gente, pues es a veces muy, muy, muy exhausto, ¿no? Este, y estaba saliendo de mucha debilidad. Total, eh, que vamos, mi papá me da dinero para el boleto, me dice, no, tú entra, ve, no pasa nada, entra. Y ya, pagué el boleto, mi hermano tenía su brazalete, él podía entrar y salir gratis las veces que quisiera. Porque acompañaba a su esposa, ¿no? Ella era exponente. Entonces ya entramos, fuimos por el panecito y yo venía pensando, ay, quiero una foto con mi hermano y con este personaje de un videojuego, se llama, bueno, le decimos Pyramid Head,
Es un videojuego que me gusta mucho, Silent Hill 2. Y yo lo venía pensando y a la vez estaba platicando con mi hermano de videojuegos y ahí fue que me entró el pensamiento, ¿no? De quiero esta foto y sería muy feliz si se diera. Y en eso yo escuchando a mi hermano íbamos caminando, igual ahí les pongo el video, este, íbamos caminando y que va pasando el personaje. Yo, no puede ser, ahí está el personaje y yo, wow, fue manifestado. O sea, yo apenas se lo iba a mencionar a mi hermano de que, oye, si vemos a este, nos tenemos que tomar foto. Y sí, ahí se dio la foto y estuvo muy, muy padre. Entonces, este tipo de pensamientos, pues son los que están en tu interior y los vas proyectando hacia afuera, ¿no? Es puede ser magia, puede ser sincronicidad, pueden ser manifestaciones instantáneas. Y sí, siento que en este tipo de movimientos en donde Crowley estaba, pues Ujú. practicaban todo eso, ¿no? Entonces, no sé, Mara, si te hayas acordado de alguna experiencia que hayas tenido. Sí, cosas así como muy, por ejemplo, pido una señal y aparecen dos colibríes, por ejemplo. Ujú. Em, o pido una señal y abro un libro y está ahí, por ejemplo. Sí. Em, También, pero siempre me pasa mucho con los pajaritos. Aparece en mi ventana o siempre acá hay el vecino tiene un árbol de laurel, entonces siempre vienen los colibríes ahí, pero es muy difícil captarlos porque vienen unos segundos y después se van. Entonces, me pasó, por ejemplo, siempre salgo a leer un libro en el sol. Entonces, escucho, de repente estoy pensando en la señal y escucho cómo hacen los colibríes, miro hacia arriba y estaban ahí una pareja de colibríes. Eh, Ah, y entonces me pasa seguido con el tema de los pajaritos. Uno se apareció en mi ventana, como que parecía que quería entrar. Em, pero después no me acuerdo exactamente, pero sí, como muchas veces sentí como que eran señales, o era yo creando, porque era como en este momento estoy pensando y de repente pasa, pero nada como para, nada ni hace poco, ni nada que diga, wow, esto me lo super acuerdo. Tendría que pensarlo bastante. Pero sí. sí, es como una vez que te haces consciente, sí o sí, vas a notar que estás creando, que estás co-creando porque o pedís una señal, o para bien, para avanzar, o para no hacerlo también. Tal cual, precisamente, sí. Sí. Sí, es que somos manifestadores. Ujú. Manifestadores, todo lo que pensamos llega. Muy bien. Vamos a continuar con su ruta de viajes. Uno de los viajes más interesantes que encontré, uno fue que llegó a visitar México. Él era conocido porque le encantaba mucho el montañismo, el alpinismo, y hacía emprendimientos. Incluso, bueno, vamos a hablar de su estadía en México en 1900, cuando tenía 25 años. Aquí en México conoció al masón Jesús Medina, quien lo inició en grados masónicos más avanzados. Practicó alpinismo en el Popocatépetl y visitó Tepoztlán. Tepoztlán es muy conocido por mucha energía muy hermosa en este lugar. Si vienen un día a México, hay que ir porque yo no he ido todavía. Y pues bueno, utilizó este viaje a México como periodo de inspiración literaria, un periodo de pausa antes de consolidar su carrera como místico y pues fundador de lo que ahorita nos va a contar Mara de Telema. Después de México, 2 años después, hace una excursión a la montaña K2, que está ubicado en la cordillera de Karakorum, en los Himalayas, y tiene una altura, la segunda montaña más alta del mundo. Tiene 6.500 metros sobre el nivel del mar.
y esto hizo esta excursión a la edad de 27 años, excursión que duró 68 días. Esta excursión la hizo con el alpinista Oscar Eckenstein. Continuamos con un poquito de la conexión. Vamos a ver un poquito de la conexión que tuvo en Argentina en 1924. Aquí, pues no visitó Argentina, pero se vinculó en París con el artista plástico y esoterista argentino Jules Solar antes de que el artista regresara a Buenos Aires. Aquí se menciona que le enseñó sobre cómo canalizar visiones artísticas utilizando hexagramas del I Ching. Y bueno, fue un viajero muy aventurero. Llegó a visitar París, Nueva York, China, India, Ceilán, Marruecos, Birmania, Argelia, Túnez, España, Francia, Suiza, Canadá. Se fue todo un tour por todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí recordamos que tenía la facilidad por la fortuna que heredó de su padre, de su familia. También tengo entendido que estudió un poquito de budismo e hinduismo, herramientas que le ayudaron también a profundizar más en sus habilidades mágicas, ¿verdad? Y pues continuamos, Mara. Justamente te quería contar que Jules Solar se dice que tenía parentesco con Solari Parravicini, porque justo ese Solar es Solari, pero ese es un nombre artístico. Pero en realidad venía de la familia, se cree que era de la familia de Solari Parravicini. En 1899 compra la mansión Boleskine House. Esta mansión era ideal para lo que él quería hacer por la energía que se presentaba en el lugar. Estaba a la orilla del lago Ness, en Escocia. Se dice que fue prendido a fuego antes de que él la compre y la reconstruyan. Había fallecido un sacerdote con toda la congregación adentro, y entonces les parecía como que la energía del lugar iba con lo que él quería hacer, que era despertar entidades, hacer rituales. Incluso hay un cementerio enfrente que existe el mito que pertenecía también a la casa, pero no está comprobado tampoco. Eh, entre Esto fue en 1899. Después se casa en 1903 con Rose Kelly. Al año siguiente viajan al Cairo, Egipto. Su esposa, que era una escéptica y no conocía sobre ocultismo, empieza a entrar en trance. En estos trances repetía la frase: te están esperando, te están esperando, te están esperando. Eh, y le empezó a decir una cierta información, pero él creía que era una broma. Entonces fue a hacerle unas cuantas preguntas. Decidió llevarla al museo de Bulak, para hacerle preguntas para ver si ella las pasaba. Y curiosamente, ella, que no tenía ningún conocimiento sobre ocultismo, empezó a responder bien, y guiándola por este trance, eh, llegó hasta una estela fúnebre que curiosamente estaba catalogada con el número 666. Recordemos que él eh, era la bestia 666. Entonces inmediatamente sintió como que era una señal, como que realmente se trataba de entidades que querían contactarlo. Eh, entonces, él anotó lo que estaba en esa estela funeraria cuidadosamente y se la llevó. En el próximo tiempo de 1904, él tuvo un cierto contacto con una entidad llamada Aiwas. Decía que era el servidor de Horus.
Em, entonces le empezó a dictar para que él escriba un texto, pero le dictaba, de los textos dictados por Aiwass, sale el libro de la ley. De este libro nace Telema. Telema es la religión que crea en base a lo dictado por Aiwass y que era el servidor de Horus. Telema, que en griego significa voluntad, tenía como base la frase central: haz tu voluntad, será toda la ley. Entonces, ahora no sé si, Jania, querés ahondar en esta frase, ¿qué significa? A ver, entonces, nada más explícame antes, lo de Sí. Telema, Ujú. eh, ¿era griego, mencionaste? Sí, 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 sí. Ok, ok, vale. La palabra telema viene del griego, que significa voluntad. Ándale, ok, voluntad, Sí, sí, Telema, sí. vale. Ok, entonces, bueno, hablando un poquito o desmarañando esta frase, he visto, o bueno, me di cuenta a lo largo de esta investigación que hicimos sobre Aleister Crowley, que a veces la traducían de manera incorrecta y yo creo que por eso se podía malinterpretar, porque mencionaste la frase, era, haz tu voluntad, será el todo de la ley, ¿verdad? Vale. Habían diferentes frases, pero bueno, nos vamos a quedar con esta traducción porque es la más parecida a lo que realmente es, porque en inglés se dice, do what thou wilt shall be the whole of the law. No sé si lo pronuncié bien, pero ok, es eso, como quiera dejamos el texto por ahí, que se traduciría por, haz tu voluntad, será el todo de la ley. Y pues bueno, haz tu voluntad. Incluso podría malinterpretarse, o en esos tiempos siento que la malinterpretaban mucho pensando que él hacía lo que él quería, sin límites, sin nada de esto, ¿verdad? Eh, será el todo de la ley. Siento que la ley, al él haber canalizado o habido contacto con entidades o dioses como Horus, bueno, yo siento que desde aquí hay que tomarlo con mucha neutralidad porque podemos llegar a vivir momentos en donde estamos siendo guiados, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, donde te das cuenta que no estás solo recorriendo tu camino, que a veces puede tornarse un poco difícil. Pero el haz tu voluntad, yo siento ahí que recae mucho en hacer lo que vienes a hacer. Y ahí es en donde se vincula con lo que previamente él ya había estudiado en la orden hermética, en donde estuvo, que con todas esos principios universales te orillan a entender que en el universo todo lo que haces debe tener un propósito, ¿no? Es como caer en ese propósito en el que estás, la razón por la que estás aquí encarnado, ¿no? Y había otra frase, Mara, la de, la de amor es la ley, amor bajo voluntad, ¿verdad? Viene también de ahí de este libro. ¿Me recuerdas el nombre del libro? El libro de la ley. A ver, ¿verdad? Ujú. El libro de la ley. El libro de la ley, sí. Ok. Entonces, eh, se mencionó que pues esas dos frases son muy importantes en ese libro. Y esta frase me capturó bastante mi atención. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Eh, que el amor debe de regir tus decisiones, el amor tanto por ti como por tu hermano, ¿no? El prójimo. Amor bajo voluntad, amor desde la decisión de saber que estás amándote, y si te amas a ti mismo, pues estás amando también al resto de las personas. Pero ahí es en donde empieza todo este dilema o
encrucijada o maraña, en donde, ok, pero él tenía una forma de ser como problemática, o eso es lo que se menciona en las fuentes. Y, y también es bueno, más adelantito vamos a hablar de la prensa, cómo se le observaba en aquel entonces, donde todo era muy diferente a como está ahora. Este, pero sí, siento que esas frases muy importantes de el libro de la ley nos catapultan a, a conectar con lo que realmente es el amor, ¿no? Que pues realmente él estaba estudiando, él mediante la experimentación con todo lo que llegaba a su vida, este, pues iba aprendiendo de esa experimentación y a la vez también pues aprender tanto de los errores que él pudo haber tenido como de qué hacer y qué no poder hacer, ¿no? Yo siento que por ahí va su historia y pues todo lo que se decía de él en aquel entonces. No sé si quieras que hablemos un poquito de cómo Aleister Crowley estaba cayendo, a lo mejor, desde mi perspectiva, en una polaridad, como se dice, como nos lo están contando, de la oscuridad, ¿no? De aprender mediante el dolor, de aprender mediante eh, lo oscuro, que realmente lo que uno busca experimentar es lo que está dentro de sí mismo. Entonces él estaba buscando experimentar cosas que lo hacían adentrarse en sí mismo y las estaba proyectando afuera. Entonces todo lo que vivía, las adicciones o no sé, más adelantito vamos a hablar, a indagar acerca de todo lo que pudo haber experimentado, pero estaba en esta polaridad, ¿no? En la polaridad de eh, lo negro, magia negra, oscuridad, vicios, ¿no? Este, y justamente es una de de las leyes principales del hermetismo, la polaridad, ¿no? Entonces hay una frase que me gusta mucho precisamente es este libro, El Kybalión, para que lo lean. Este es el que trae todas estas leyes herméticas. Eh, hay este plano de la conciencia, somos seres duales. Todos tenemos luz y oscuridad y a lo largo de que vamos viviendo esta vida, pasamos de un momento, estamos pasando momentos difíciles de sombra, sentir todos estos, los 7 pecados, como le dicen, la envidia, la gula, la ira, todo esto, pero también somos lo opuesto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y, y no sé si quieras contarnos una experiencia tuya, Mara, en donde has vivido polaridades, ¿no? Porque así nos vamos conociendo y la idea es empezar ya no pendular tanto de un extremo al otro, sino permanecer aquí, en el centro, para poder observar a ambos lados. ¿Has vivido alguna experiencia que dijiste, de repente dijiste, qué estoy haciendo, no? Sí, sí, me pasó, por ejemplo, yo crecí como la niña buena, buscando aprobación, siempre buenas notas, siempre sí para todo. Incluso cuando era adolescente, mis amigos me decían, ella es muy buena, es buenita, siempre dice sí a todo. Entonces, eso me iba haciendo ruido. En ese tiempo, bueno, siempre me conocieron por Mara. Después quise cambiar y decidí meterme en el punk rock y dije, a partir de ahora voy a llamarme Gisela, me voy a hacer llamar mi segundo nombre Gisela, Gise. Entonces, incluso en ese tiempo mi nombre de usuario era Gise Punk. Eh, bueno, entonces creé un alter ego y quería dejar atrás la niña buena y hacerme rebelde. Entonces, con el paso del tiempo, como suele pasar, ese alter ego se convirtió en lo que soy. Eh, lo, lo adopté
y después me salió naturalmente. Pero hoy puedo integrar ambas y me doy cuenta que eso siempre estuvo en mí. Ambas estuvieron en mí. La nena buena y la rebelde. Y no es que solamente era una u otra, sino que me doy cuenta que puedo ser las dos, exactamente, sí. Qué hermosa historia, Mara. Gracias por compartirla. Sí, pues es que justamente cuando entendemos que realmente la sombra no hay que separarnos de nuestra propia sombra, porque realmente está cada una haciendo su rol, ¿no? Que Mara pueda sobrevivir o vivir plenamente en este plano de la materia. Tanto mi luz, mi niña buena, como mi niña que ya está como que, oye, no, ya basta, o sea, ya, párale, hay que poner límites, ¿no? Y entra esa oscuridad dándote el poder, ¿no? Dándote el poder que está en ti, porque pues somos seres completos y todos somos pues ser de luz y ser obscuridad, porque pues de eso se trata este plano de la materia, la dualidad. Y pues sí, es muy bonito traer este tipo de temas. Y pues volviendo otra vez al tema de Aleister Crowley, pues mencionar igual, ¿no? Él estaba autoexplorándose su lado más, como la prensa lo estaba orillando o conociendo o dándole fama a lo más oscuro, ¿no? Lo que tenía dentro de sí. Bueno, y justamente él en esa dualidad también, él quería separarse de lo que lo impusieron cuando era chico. Y entonces después adoptó como ese rebelde y es parte de lo que él quiso hacer, de separarse, ¿no? Después creó todo esto que lo hizo ser recordado durante todo este tiempo. Él experimentó las drogas, pero decía que era para uso espiritual, porque lo hacía entrar en trance, también porque decía que era como un despertar de conciencia. Entonces iba anotando las dosis que iba tomando, las drogas que iba probando, estaba todo documentado, incluso escribió el libro que se llamaba El diario de un drogadicto. ¡Wow! Sí, sí, sí. Bueno, entonces en este tiempo eh, llega a 1920, donde crea un centro espiritual en Italia con uno de sus viajes y hace la abadía de Telema, un centro espiritual donde se practicaba yoga, donde se hacían rituales y donde ganaron muchos adeptos de inmediato. Y justo en este lugar los miembros estaban obligados a consumir drogas como parte de los rituales que hacían hacia adentro. Eh, y como mencionabas, la prensa siempre lo estaba persiguiendo porque en realidad no sabían qué se hacía ahí adentro. Y luego fallece uno de los miembros por envenenamiento y la mujer de este miembro denuncia a la prensa de que por una de esas prácticas, por sacrificios y por drogas, su marido falleció. Entonces esto hace que se arme un escándalo y el gobierno del dictador Mussolini lo expulsa del país. Entonces la abadía de Telema queda en el olvido y se cierra y termina. Duró únicamente 3 años y finalmente se va del país y se cierra. Si este podcast resuena contigo y quieres profundizar en tu propio camino, en Honey Bloom Seeds encontrarás herramientas y experiencias para acompañar tu transformación. Encuéntrame en redes como Honey Bloom Seeds. Ahora sí, continuemos con el episodio.
Oye, Mara, ¿y tenemos la ubicación de dónde quedaba la abadía de Telema? ¿La A ver, buscamos? déjame, sí, vamos a Sí. buscar. ¡Ah! Oh, a ver, dice, a ver, no, espérame. La abadía de Telema fue un centro espiritual y comuna ocultista fundada por el mago inglés Aleister Crowley en Sí. Cefalù, Sicilia, Italia. Terminó activa entre 1920 y 1923. Entonces, con razón estaba este Mussolini. Ajá, sí, sí. Cefalú, Sí, provincia de Palermo, Sicilia, ¿no? sí, una escuela mágica, como un tipo Howard's, pero con experimentos bien raros. Experimentos, Sí, experimentos, digámoslo así. sí, sí, sí. Ah, y no mencioné que también estaba, aparte de los rituales, también se practicaba la magia sexual. Ándale, cierto. Mm. Este lugar en Cefalù, provincia de Palermo, en Italia, en Sicilia. ¿Y qué más, Mara? ¿Puedes contarnos un poquito acerca de pues sus conexiones, cómo eran sus conexiones, sus vínculos personales? Sí, él tuvo varias parejas y lo loco es que muchas de sus parejas terminaron con problemas mentales Qué fuerte, y ¿no? sí, Ok. Oye, sí, sí tenía, digo, qué interesante las conexiones y lo que llegaron a vivir. Digo, ya es como que, pues algo estaba ahí sucediendo, ¿no? Internamente. Pues bueno, pues vamos a hablar entonces un poquito de cómo esas situaciones eh, y lo que nos contabas, Mara, eh, de pues eso que se cerró, ¿no? La abadía de Telema, que fue cerrada por esta experiencia que vivieron ahí, de todo esto que nos cuentas, Mara, el hecho de este integrante que se desconectó de la vida, ¿verdad? Este, pues sí, sí fue algo que él empezó a generar una imagen pública de nuestro personaje de Aleister Crowley. Y cómo la prensa británica empezó a entrar más, ¿no? A recomponer lo que tenía que ser visto como bueno, lo que tenía que ser visto como malo en aquel entonces. Eh, pues bueno, fue criticado muchísimo por la sexualidad que experimentaba, porque les digo, pues sí era experimentar, ¿no? Para autoconocerse y la experimentación que hacía en esos rituales, ¿no? Con las drogas. Se decía también, la prensa eh, mencionó que eran adicciones a estas y al sexo que practicaba, ¿no? A estos rituales. Este, y, y bueno, nada más para recalcar, y algo que es muy obvio, cualquier adicción es autodestructiva, ¿no? Es autodestructiva, tanto las drogas, ya sean sintéticas o naturales, si se genera una adicción, pues ya te estás autodestruyendo, te estás separando de, de ti mismo, de tu conciencia, ¿no? Porque a veces pueden llegarse a buscar estos remedios para salirse de la realidad actual y, y te van alejando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues ya esto dicho, pues indagar más, también en el papel que nos vendieron sobre Aleister Crowley. Claro que la prensa lo tomó para una forma de cuidar a la sociedad, ¿no? De que no entraran en este tipo de adicciones, eh, de este tipo de conductas, ¿no? Pero también recalcar que pues uno mismo es el que está decidiendo esta autodestrucción. Eh, bueno, eh, se colocó pues este rol en Aleister Crowley, este título, ¿no?
el hombre más perverso del mundo, pues por todos esos actos que dieron pues este hecho que nos contó Mara, ¿no? Cuánto era realidad y cuánto era sensacionalismo. Lo que él iba viviendo, sus viajes, sus experiencias, sus estudios, porque el estudio que él tomó y lo practicaba a la vez, pues fue estaba conectando con su ser creador, su ser manifestador, ¿no? Eh, y a la vez estaba indagando con todo lo que llevaba en su interior. Este, pero sí como que hay varios momentos en donde pues se cae en este tipo de rumbos en donde ya uno ya no está controlando su propia historia, estás siendo dirigido a caminos que te van separando pues del camino que te hace bien, ¿no? Que se lleva a tu mejor versión, ¿no? ¿Y cuánto era sensacionalismo de todo esto? Pues bueno, yo siento que la imagen pública que nos hace recordar a Crowley, porque pues lo primero que llegó a mi mente al escuchar a Aleister Crowley cuando supimos que íbamos a hablar de él, este, pues fue eso, fue el mago oscuro, ¿no? Lo conocían como un mago. Ahorita yo siento que al estudiarlo, siento que estoy más en una postura más neutral, oscuro. Y pues sí, fue como, esa fue la imagen que me vendieron de él, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto, Mara? Yo creo que hay que tener en cuenta la época en la que transcurría su historia mientras él vivió. Eh, la prensa ayudó mucho, hablando del... Yo creo que la prensa ayudó a darle ese, ese lado oscuro. Simplemente yo creo que él estaba experimentando. Estaba experimentando y la prensa se escandalizó porque querían tener una noticia siempre fresca para publicar, pero enseguida siempre en ese tiempo se tachaban eh, a gente que se salía del molde, ¿no? Que una persona disruptiva en ese tiempo siempre iba a ser señalada. Y él lo que estaba buscando era el, el descubrimiento, lo que podía llegar a encontrar dentro de sí mismo. Entonces fue un poco y un poco su dualidad en este mundo, sus investigaciones, sus rituales, eh, sus conocimientos. Tenía mucho tiempo libre, así que tuvo mucho para experimentar. Eh, y bueno, la prensa ayudó a vendernos ese personaje que todos conocimos si no lo investigamos bien. Siempre vos decís Crowley y ya sabés, incluso por ahí muchos lo conocimos por la canción de Ozzy, eh, más que por ahí su historia, ¿no? Precisamente yo era una de ellas. Yo lo conocí gracias a Ozzy Osbourne. Yo también, me pasó, sí, sí, me pasó también. Justamente, como fue muy influyente, eh, muchos lo tomaron como referente en la cultura popular, también en la música, en el cine. Uno de ellos fue, bueno, David Bowie, los Beatles, también Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, y bueno, ya mencionamos a Ozzy que le dedicó Mr. Crowley, lo que todos hicimos, lo que hizo que todos lo conociéramos. Y volviendo al guitarrista de Led Zeppelin, fue tanta su obsesión que decidió comprarse, después de su muerte, la mansión Boleskine House, eh, donde creó una librería y después la dejó a- con un cuidador, que este cuidador relata que en ese lugar pasaron cosas feas y tragedias energéticas y que
En realidad decidió venderla, el guitarrista Jimmy Page decidió venderla. Como también dijo Crowley, se le quería hacer unas experimentaciones, unos rituales y se les fue de las manos. Entonces, lo que pasó también con Jimmy Page también es que de tantas cosas que fueron pasando allí, decidió deshacerse también de esa mansión. No manches. Esa mansión Sí. estaba ubicada enfrente del Lagonés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso también se cree que uno de las entidades que Crowley despertó y no pudo ser, porque se cree que abrió muchos portales en esos rituales y que no fueron bien cerrados. Entonces, incluso está el mito de que el monstruo del Lagonés es, eh, es producto de estos rituales. Porque justamente desde 1930 se conoce por primera vez un avistamiento, supuestamente, pero también no tomó mucha relevancia porque también en el año 500, alrededor del 500, ya había avistamientos de un monstruo en el lago Ness, así que está entre si pasó o si no pasó. No manches, Muy bien. Sí, cómo se va conectando todo, ¿no? sí, sí. Hilando. Bueno, estamos aquí para eso, para desmarañar todo el caos que ha sido generado. Ah, Sí. bueno, lo Es que toda intentamos. la historia se va enmarañando, ¿viste? De un hilo a otro hilo, van conduciendo. Nosotros tratamos de desenmarañarlo. Sí, sí, este espacio es el indicado para eso. Y, Sí. y no, muchas gracias, Mara. Nada más para regresar, vamos a hablar un poquito sobre la muerte, cómo fue su muerte de Aleister Crowley. Bueno, tras una vida aventurera y llena de tantos experimentos a lo largo de su vida, una vida llena de mucha actividad, Crowley murió el 1 de diciembre de 1947, a la edad de 72 años, a- en una casa en Hastings, Inglaterra. Eh, Esto fue debido a una bronquitis aguda y una degeneración del miocardio, es decir, cuando la capita más externa del corazón está muy debilitada, empieza ya a dejar de bombear correctamente el corazón y poco a poco se va parando el corazón y falla, ¿no? Entonces, eh, este, su legado, pues, nos dejó bastantes cosas. Fue realmente uno de los legados más importantes, fue la creación de Telema, de su movimiento de la religión Telema. Eh, Gracias a él, pues se volvió a conectar con las definiciones o redefiniciones de la magia moderna, ¿no? Y pues tuvo una gran profunda influencia en la contracultura, es decir, pues estaba en contra de lo que se creía correcto en su época, y fue muy influyente para la música rock del siglo XX. Te digo, creo que todos los que estamos aquí, los que sí están viendo el video, pues sintieron mucha curiosidad por este personaje. En algún momento a lo mejor se informaron acerca de él. Si es así, ¿qué otra cosa nos pudieran compartir en los comentarios sobre él? Si les gustó este episodio, por favor, coméntenos, si hubo ahí algún dato que a lo mejor nos perdimos, nos encantaría, pues, saber qué se nos pudo haber pasado, ¿no? Denle like, comenten, compartan y no sé si quieras agregar algo más, Mara. Eh, sí, es que da para mucho. Crowley da para mucho, para muchas charlas, incluso hasta para un episodio 2 porque como hablábamos de Jules Solar, también se conecta con la familia de Solari Parravicini. Entonces, podríamos hacer una parte 2 sobre ese tema, si les interesa.
También está uno de los adeptos de Telema, era el creador de la NASA, era Parson. ¡Wow! Entonces, este es un tema bastante interesante para tratarlo. Bastante Sí, controversial, ¿no? O sí, sea, un integrante creador de la NASA. Wow. sí. Él recitaba, cada vez que iba a hacer una prueba, recitaba una oración de Telema, pero eso lo dejamos para la próxima, para que quede. Sí, justo. Sí. Bueno, Wow. y como para terminar, a mí me gustaría que ambas reflexionemos sobre si Crowley fue un personaje espiritual, un provocador o simplemente una persona que supo construir su leyenda. Muy interesante. Que yo siento que fue, no, es que yo siento que sí, las tres, ¿no? Creo que cada uno, o sea, un personaje espiritual está vinculado a provocar a diferentes creencias, diferentes culturas, diferentes de todo, ¿no? Y eso pues te catapulta a, a, a ser pues muy nombrado, ¿no? En la sociedad por no, tal vez no encajar con lo actual, este, y yo siento que, digo, no fue como, ah, sí, voy a hacer esto adrede, ¿no? Sino simplemente él estaba, pues siendo, ¿no? Siendo y explorándose, autoconociéndose. Pero sí, yo siento que son las tres, o sea, de un pasito que fue dando, llegó hasta el escalón de construir su propia leyenda, de ser recordado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mara? Sí, exactamente, sí. Que creó su propio legado, su propia leyenda, no, es indiscutible, porque influyó incluso hasta ahora que estamos dedicándole este episodio hacia él, ¿no? A él. Eh, y entonces, un personaje espiritual también, porque espiritual no siempre significa eh, lo bueno, entidades buenas, sino espiritual es en general, ¿no? Y él trataba, en realidad él quería invocar a entidades malas y buenas, demonios y ángeles incluso. Entonces, y un provocador también, porque viene de una familia completamente conservadora, entonces él quiso renegar de esa historia y construir lo que la vida le iba llevando a construir en ese experimento en el experimento llamado vida en realidad. Tal cual, sí, Sí. tal cual. Ujú. No, pues, ¿y ustedes, chavos, ustedes, chicos, qué opinan? ¿Fue Aleister Crowley un personaje espiritual, un provocador o simplemente un personaje que supo construir su propia leyenda? Déjenlo ahí en los comentarios porque nos va a encantar leerlos. Y pues con esto cerramos el episodio. Estoy bastante emocionada de saber quién era este Parsons, porque realmente yo no sé Sí, nada. Creador de la NASA. Wow, no, hombre. Entonces, se va a poner muy interesante el siguiente episodio. No se lo pierdan. así es. Si quieren que lo comenten si quieren en un segundo episodio de Crowley, pero más dedicado a Parson, el creador de la NASA, uno de los creadores de la NASA. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Bonito día. Volver al centro una Chao. venia, desenredando el caos, conversaciones que hacen hogar.